En México hay una ley no escrita. La foto que sale aquí en esta caja sale mal. La tuya salió mal, la de tu mamá salió mal. Por ley, a todos los mexicanos les sale mal esa foto. Hoy vamos a ver si esta ley también aplica en inglés. Porque esta foto no la viste nadie, ni yo. De su identificación para veces mayor de edad. Una denuncia ciudadana. Pero ningún extranjero puede tener esto. Esta foto lo voy a enseñar en todos lados, en el banco, la paquetería, a todos lados que voy, para los próximos 10 años. Pero una cosa que cada mexicano tiene que tener es el INE. Incluso hay más gente que tiene INE que tiene pasaporte mexicano. Uf, eso sí, es verdad. Es que yo soy una muy mala mexicana y tú lo sabes. Lecto. Oye, ¿tú quién eres? Yo soy tu hermana. Ah, sí, ¿qué haces aquí? Pues soy tu chofer el día de hoy. Ah, bueno. Mi chofer. Mira. Tienes chofer de alto nivel el día de hoy. Muy alto nivel. Sí. Oye, qué raro que vamos en camino para el INE, ¿no? Oye, sí, además te voy a... Ya le conté en el capítulo pasado, ya soy oficialmente mexicano, de cómo nos conocimos y de por qué en 2004 yo le caía mal a esta mujer. Lo que decir es que tú eres mi referencia más mexicana. De verdad, a mí ya se me ha olvidado un poco que tú eres británico, porque no eres inglés, güey. Eres escocés y la gente tiene que saber bueno, eso. Soy escocés, inglés, galés. Eso, escocés, inglés, técnicamente. Galés. Por eso entonces queda mejor British, ¿no? Ajá, exacto. Creo que queda mejor británico. Sí, además te voy a decir algo, o sea, Dime eres algo. el mejor mexicano porque yo no tengo INE, güey. O sea, mi chofer de INE no, No tiene tiene INE. INE. Ah, mira. Tengo IFE y me quedé... ¿IFE? Sí, güey, hace 1000 años. ¿Cuántos años tienes, güey? No mames. No vamos a decir a qué edades, güey, No, está por bien. favor. A ver, pero vamos a preguntar en los comentarios. ¿Quién tiene más años, yo o la chofer? Él es mi hermano mayor. Tiene Es mi hermano mayor. No podía contradecirte porque te quiero mucho. Esto sería muy mala onda de mi parte. No arruines Pero mi que ponga... No más. ¿De cuántos años me veo? ¿Quién parece que es mayor y quién es el más joven de los dos? A ver, eso. Pick me. Pongan en los comentarios, por favor. De los dos, no más uno vino a resolverlo hoy. Pues son las tostadas, ¿no? Es que está muy raro estar en el restaurante donde veníamos a echar una chela y comer mariscos. Nos empedamos aquí en el INE. Estoy muy feliz por ti. Yo me acuerdo cuando me decías que amabas México y querías regresar a Hace México 22 años. y querías volver a México y volviste porque trabajamos juntos y eso estuvo muy cool. Entonces cuando... Gracias a ti. Sí, cuando me dijiste que ya eras mexicano, la verdad me llené de emoción y de verdad es que sí creo que es un título que realmente mereces, porque es lo que te digo, o sea, eres más mexicano que yo y me acuerdo de las preguntas que me decías que te hicieron para la nacionalidad. Ay, sí. Y eran preguntas que de verdad, neta, nadie sabía. Pero esas preguntas no son para mexicanos, güey, o sea, de verdad, o sea, eran cosas muy complejas. Entonces, la verdad, creo que si alguien se merece esto y ha trabajado mucho por esto, eres tú. Ay, muchas Y gracias. sentí mucha felicidad. Te amo. Yo también. Y hoy vas a ser más mexicano todavía. Sí, estoy muy emocionado. Bueno, no sé. Unos momentos después. Lamentablemente no voy a salir con INE hoy para mostrarles. Tengo que venir en 15 días. Pues llevamos, ¿qué? ¿30 segundos? Y ya perdió el comprobante. No, sí está. Como que no nos salió. Bueno, o sea, no salí con INE en mano. Te tienen que hacer una investigación, no vayas a hacer un
usurpador de personalidades. Ay, sí, ¿cómo sabían? Pero bueno, ya tienes tu comprobante, que es Sí, algo importante. tengo mi comprobante. Y además ya tienes tu pasaporte, güey. Entonces, Mexicano, aquí. mexicano, ya. 15 días dijeron, 15 días. Aquí eso se dice ahorita. Y mientras Corea era ahorita, ¿qué es exactamente esa cosa que me faltaba? Ok. Y entonces, pues, el INE, o sea, ¿qué me da el INE, güey? Pues es el documento de identificación, como tú dices, más importante, ¿no? O sea, la gente, la mayoría tampoco no tiene pasaporte, Sí. Aunque es muy fácil de sacar. Y ahora me dijeron que el INE también es súper sencillo de sacar, pero es el documento, pues, por excelencia de identificación, pero además también te da el derecho de participar en las elecciones y votar para elegir a todos los bonitos representantes de este país. Entonces, Aunque, bueno, conozco bastante bien la política mexicana. conoces más que yo, también voy a decirte eso. O sea, creo que un voto bien hecho, bien informado, vas a tener mejor que yo. Yo no tengo que mostrar acta de nacimiento, es lo bueno. Obvio. Porque yo muestro aunque acta pareciera de- que eres mexicano, no naciste aquí. Sí, soy un mexicano que nació en el sucursal que tenemos ahí en Inglaterra. Eso. Bueno, Escocia, de hecho. Nací en Escocia. Para los que me están viendo por la primera vez, nací en Escocia, me crecí en Glasgow, me crecí ahí cerca de Liverpool y mi mamá es de Gales. Exacto. Una muy bonita combinación. Muy bonito. Y Bueno, mi y ahora corazón eres y mexicano. mi alma es mexicano. Exacto. Ya cada día me siento menos británico. Llevo 7, 8 años desde que incluso voy de visita. O sea, ya casi no sé nada de allá, güey. Dicen que ahora hay buenos tacos en Londres. ¿En serio? ¿En qué momento hay buenos Bueno, tacos? pues es que hay ya más mexicanos que ¿Sí? ingleses ahí. Bueno, no creo. Ah, pero pues bueno, han de ser tacos de fish and chips. Sí, yo creo. No estaría mal, ¿eh? Recuerdo la primera vez que vi un IFE en la vida real, y era en 2004, que yo todavía estaba aprendiendo el español. Bueno, todavía no lo perfecciono. Y era el mismo día que escuché a alguien decir "Chinga a su madre". Y dije, pues ¿ese es insulto o es respeto? O sea, chinga a usted, su madre, caballero, con educación. ¡Qué fino! Y el IFE, predecesor del INE, fue en la época de Salinas. Bueno, hablando de Salinas, mejor me guardo eso. That's called motherfucking bars, nigga. You know nothing about that. Una época cuando México estaba intentando modernizar todo lo más posible, incluyendo las cuentas bancarias suizas. Y ya en 2013, Peña Nieto lo cambió de IFE a INE. Ah, no, fue menos, en 2014. Entonces en 2014 sí cambiaron esa reforma para cambiar una letra. ¿Sabes cuántos millones de dólares pagaron para cambiar una letra? Pero lo más importante fue lo que concedió o lo que causó después, que era confundir todas las tías de México. Ninguno se podía recordar que se llamaba INE, ¿sí o no? Y en México todavía existen 2 generaciones. Los que le dicen IFE y los que le dicen INE. Y los que le dicen IFE, pues todavía dicen voy a sacar copias. Guardan una bolsa dentro de otras bolsas y últimamente extrañan mucho a la comercial mexicana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dímelo, dímelo. Pero ¿cómo no vamos a decir IFE al INE si todavía decimos Bancomer, WA, si todavía decimos al Estadio Azteca, delegaciones, Distrito Federal, Foro Sol? En la vida nadie dice, ay, me voy a ir a un concierto, el GNP. Imagínate. Pero por lo menos sí ganamos, banda. Ya es Banamex otra vez. Ah, bueno. Pasaron los 15 días. Los 15 días mexicanos. Recogerla tomó 2 minutos. Y salí con una misión. Enseñarle mi INE nuevecito a todo México. ¿La foto? No, la foto todavía no. Ese tiene su momento. Pues adentro no podemos grabar. 1, porque está cerrado. Y 2, porque no dejan grabar. Y 3, incluso aquí nos venimos a decir que no podemos grabar, pero estamos en la calle. Así que voy a seguir acá con mi INE,
porque ya estoy presumiendo. INE. Todos sacan su INE a los 18, yo a los 42. Pero nunca es tarde para ser un adulto funcional mexicano. Allá en Inglaterra no tenemos INE. De hecho, llegas a votar el día, le dices al casilla, hola, yo soy Ian y aquí es mi código postal. Boom, te tienen tu... Votas así, boom, fácil. Aquí en México, por lo contrario, te piden foto, firma, huella, comprobante, el tipo de sangre de tu casero. Pero ojo, Reino Unido sí tuvo su equivalente al INE durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ya en los años 50 la gente dijo, no, ya nos aburrimos de que la policía nos puede parar y nos puede decir... Papers, please. Así que después de eso, ya tiene como 70 años que ya bailó con Berta. Dicen que el que nos altera tiene atole en las venas. Y yo después de 22 años tengo puro pinche atole, café de olla y hasta pulque en las venas. Esta sangre es verde, papá. ¡Verde! Ya no me pueden deportar, ya no me pueden deportar, ya no me pueden deportar. Y fíjate que sí les he estado dando motivos, ¿eh? La prueba del CUR. A ver si lo conozco. No me lo conozco de memoria. Creo que eso es una prueba mexicano, que cada adulto mexicano tiene que conocer su CUR. De memoria, no me la sé, pero sí tengo uno. Obviamente, cuando ya compraste otro tanque, ahorita no es un tiempo, es una promesa espiritual. Y ojo, yo estudié un diplomado de doblaje aquí en México y de hecho mi profesora me dijo que tiene excelente voz de telenovela vegano. Ferrocarril. Vamos a los coches de las líneas de ferrocarril. Perro. Ahí más o menos me está saliendo. Perro. Tanto tiempo esperé esperando tramitar mi INE que decidí venir aquí a la Plaza Santo Domingo para comprarme uno chueco. Estos cuates me iban a hacer uno que decía que soy de Chihuahua, que mido 2 metros. Pues de todos modos me preguntan si soy de allá. ¿Pero qué? ¿Parezco menenita o qué, banda? Sí soy alto, pero 2 metros. Meh. Al final decidí, voy a esperar. Vamos a ir a la manera recto y correcto, como el hombre recto y correcto que soy. Oye, joven, ¿y cuál es el mejorcito entonces de los Scorpion? O sea, ¿eso es mezcal con Scorpion? Sí. Mira. El mejor es el de alacrán. Alacrán, sí, es cierto. Mira, uno es mexicano nuevo y se olvida la palabra. Pues dame un mezcal de alacrán y 4 de esos curados, por favor. Sí, pero ¿me podría dar antes su identificación para ver si es mayor de edad? Ah, sí, mira. Bueno, sí, pues claro, joven. Mira, justo aquí traigo mi primera INE de la vida. Ya lo puede comprobar que soy yo. Muchas gracias. Mira, hay que checarles esas cosas. Muy bien. Y de esos quiero como una combinación. Van a ser 2 de piñón, un café y un pistache, por favor. Oye, una pregunta. ¿Qué idioma están hablando? Triqui. ¿Cuál? Triqui. Triqui. ¿Y cómo puedo decir gracias en triqui? Kuniyaña. ¿Ah? Kuniyaña. ¿Cune allá? Kuniyaña. Cuya allá. Está muy difícil. ¿Una última vez? Kuniyaña. Cune Yaña. Yasnea. Cune Yasnea. Eso, mero. Gracias. Ya, así está bien. Gracias. No es gracias, es Kuniyaña. Cune. Gracias, hasta luego. Bye. Ya pude usar mi INE por la primera vez, sin votar. Esto es lo más importante. Aprendí una palabra en triqui. ¿Ustedes conocieron este idioma? Creo que nunca lo había escuchado. Pues ya aquí tengo mi INE. Ahora tengo que ver qué partido me va a comprar mi despensa. Pero nada del Oxxo, ¿eh? Yo exijo City Market. Así mínimo vale mi voto.
La primera elección que me tocó era 2006. O sea, ya había salido de México y había regresado para visitar. Y regresé en época de las elecciones. Y iba con mi exnovia que se iba a ir a votar. Y dije, oye, vamos a pasar por un pulque en camino, ¿no? Y estaba todo cerrado. Y no entendí, otro choque cultural mío. Dije, pero ¿cómo que está todo cerrado por la elección? Ley seca. Dry law. ¿Qué es eso? Y ya me enteré que no se puede vender alcohol el día que votamos. O sea, ahora que ya tengo con qué votar, pues por lo menos ya sé que me tengo que ir a chupar antes y llevar los míos conmigo. Porque este día sí puedes elegir presidente, pero no puedes comprar una bebida de los dioses, el pulque. Allá el equivalente sería traer té en las venas. Té, con el meñique parado así. Por algo me cambié de equipo. Como mi primer acto de adulto mexicano oficial, una denuncia ciudadana. Y sí, traigo pruebas. Verdad, es que yo soy una muy mala mexicana y tú lo sabes. De verdad creo que soy la antítesis de lo que eres tú en todos los sentidos. No tengo INE y tú vas a tener INE hoy, no puedo creer, ¿sabes? Pero la idea era hoy, vamos a sacar INE juntos. No encontré mis papeles. Te la debo. Te la debo. INE, dije, no mames, güey, yo no tengo INE. O sea, de verdad yo también tengo que sacarla porque mi pasaporte... ¿Y no lo haces por huevona o qué? Y no lo hago por huevona. Soy una persona muy decidiosa. Tú lo sabes mejor que nadie porque somos muy parecidos. Sí, la neta somos muy parecidos. Y este barra de adulto mexicano aquí en la pantalla los llevo 22 años llenándolo. Si eso no merece que me suscriban al canal, no sé qué más ofrecerles, pero por favor, ándale, no sean gachos, suscriban al canal con la campana, no seas gacho, pon la campanita, órale. Y aquí en el Monumento de la Revolución, Porfirio Díaz le mandó a hacer como parlamento para celebrar el centenario de la independencia de México. Pero luego llegó la revolución con el grito de sufragio efectivo, no reelección. Sí, éntrale. A ver. A ver, ¿cómo vamos a abrir eso? A ver. ¿Qué tenemos adentro? ¿Qué tenemos? Oh my God. El momento de verdad, de todas las verdades. Otra cosa, nunca termina. Siento que es mi cumpleaños. Oh, mira lo que tenemos adentro. ¡Ah! ¡Qué foto tan espantoso! No puede ser. La ley sí aplica a los extranjeros y un inglés o un chila inglés que ahora es paisano tuyo. ¡Viva México! ¡Viva el INE! Chinga su madre esas fotos. Parezco líder de una célula criminal. Eso no es la foto de una identificación. Es la foto que ponen con presunto responsable. Tardé 22 años en conseguir este INE. Y con esa foto, pues ya quiero volver a ser extranjero. No es para tanto. Pues 22 años soñando con este país. 22 años esperando tener esto en la mano. Ay, perdón. Es plástico de patrimonio. 22 años esperando esta tarjeta. Por fin tengo, aunque era necesario que salga así como lombriz electrocutado. No creo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A todos salimos mal en el INE, así que nunca en la vida me he sentido más mexicano. ¡A huevo! ¡Que viva México, cabrones! ¡Viva! ¡Woohoo! ¿Y sabían que ahora tenemos programas aquí en YouTube? Así es como un playlist, pero más moderno y chido, porque tienes una serie en orden cronológico y cada uno hay autoplay para el siguiente, como si fuera una serie. Y estoy seguro que no han visto mi tercer ni cuarto capítulo de Hecho Mexa. Dale clic aquí a la izquierda para verlo. No sean gachos, dale clic. Ándale, no sean gachos. Dale clic, un chiquito clic. Y le das clic, te dije, joder, coño, la hostia.